Pues vamos a disfrutar, como todos los fines de semana, de una conferencia muy interesante. En este caso tenemos a nuestro hermano Óscar Gómez, de la Congregación Villanueva de la Torre. El tema que se ha preparado: estemos muy pendientes del impresionante día de Jehová. Cuando quieras, Óscar. ¿Cuál es tu aniversario favorito? ¿El de tu bautismo? ¿El de tu boda? Si nos acogemos a la definición de aniversario, que es el día en que se cumple un número exacto de años desde que se produjo un acontecimiento, podemos celebrar aniversarios de casi cualquier cosa que hayamos vivido y ahora queramos recordar. Y la verdad es que estamos llenos de celebraciones de aniversario. Multitud de fiestas y de eventos tienen como objetivo precisamente esto: recordar fechas señaladas de la historia. ¿Y qué decir de nosotros, los testigos de Jehová? Bueno, todos los años celebramos la conmemoración de la muerte de Jesús. Hace una semana que celebramos esto, ¿verdad? Es un día tan especial para nosotros que con mucho tiempo de antelación hacemos planes para no faltar e ir vestidos con nuestras mejores prendas. Y es cierto que algunos días que se celebran hoy tuvieron más trascendencia o importancia que otros, o bien por sus consecuencias, o bien porque entonces las cosas cambiaron. Y esto fue lo que sucedió con la muerte de Jesús, por ejemplo. Hasta que Jesús murió, a Jehová se le adoraba de una manera. Después de Jesús morir, esto cambió sustancialmente. La muerte de Jesús fue un punto de inflexión en la adoración verdadera. Pero en esta conferencia vamos a hablar de un día que, aunque todavía no ha sucedido, no ha llegado, cambiará el curso de la historia humana. Va a ser el día más importante en milenios. También va a afectar a todos los habitantes de la Tierra, así que tú y yo estamos incluidos ahí también. Y el tema nos anima a tenerle muy presente. Este día la Biblia lo denomina el grande e impresionante día de Jehová. Y será grande porque en ese momento Jehová va a proteger de forma global a su pueblo. Y entonces sus enemigos van a tener razones para temerlo. Este tiempo la Biblia lo asemeja al de Noé, quien también vivió una época muy emocionante. Mirad cómo lo compara la Biblia en Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 39. Y si ya lo tenéis, dice así: ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, solo el Padre. Porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días antes del diluvio la gente comía y bebía, los hombres se casaban y las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre. Si os habéis fijado, aunque Noé no sabía cuándo llegaría ese tiempo marcado por Jehová, cuando llegó no hubo marcha atrás. Y los que no tuvieron ese día presente, los que no estuvieron pendientes de eso, los que no obedecieron a Jehová, fueron todos destruidos. Pues con el día impresionante de Jehová va a ser exactamente igual. Y además, como hemos leído, la Biblia lo sitúa en el tiempo denominado como la presencia del Hijo del Hombre. ¿Qué podemos destacar de los días de Noé? Bueno, pues que las personas tenían una vida aparentemente normal. Comían, bebían, como vemos hoy. Las personas hoy están centradas en trabajar, en crear una familia, en divertirse, en tener unas buenas vacaciones. Viven como si no pasara nada. Pero la advertencia la dio Jesús en el versículo 44. Mateo, capítulo 24, versículo 44. Dice así: por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora en que menos se lo esperan. Estén preparados. La antigua traducción decía, o lo traducía, manténganse alerta. Por lo tanto, aunque nosotros no conocemos una fecha exacta de cuándo va a venir ese día, sí tenemos pruebas que identifican la presencia de Jesús, cuando va a tener lugar el día impresionante de Jehová. Ya sus discípulos, los discípulos de Jesús, tuvieron esa inquietud y le preguntaron. Si no habéis cerrado Mateo 24, y vamos un poquito más atrás, vemos en el versículo 3 cómo sus discípulos le preguntaron por esto. Mateo capítulo 24, versículo 3, dice allí: mientras él, refiriéndose a Jesús, estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos,
¿Cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Lo que le estaban preguntando a Jesús es esto, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo vas a venir? Bueno, pues dejemos que el propio Jesús nos diga las cosas que tendrían que suceder o que tendríamos que esperar para estar en los días de su presencia. Jesús contestó, entre otras cosas, lo que leemos en el versículo 7 del capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 7. Al principio dice, porque peleará nación contra nación y reino contra reino. Así Jesús habló de guerras. ¿Y cuáles son los datos en cuanto a esto? Bueno, desde 1914 el mundo ha visto y ha vivido 2 guerras mundiales. Solo la Segunda Guerra Mundial se cobró 60 millones de vidas. Son muchos ceros, ¿eh? Pero además esto es una cifra conservadora, porque hay muchas personas que piensan que fueron más, pero no lo pueden probar. Sin hablar de todos los conflictos bélicos que desde 1914 se han cobrado tantas vidas humanas. Actualmente nos pone el foco en la Franja de Gaza, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, pero hay otras muchas guerras en el mundo que se están librando ahora que están segando vidas humanas. Y la terrible realidad de esto también la vemos en los noticiarios, cuando vemos cantidad de personas, cantidad de refugiados que salen de sus países a otros lugares y cómo los tratan allí. Mirad, un informe del Instituto World Watch indica que en las guerras del siglo XX hubo el triple de muertos que en todas las guerras desde el siglo I después de Cristo hasta 1899. Claro, esto dicho así rápido, se nos puede escapar algún detalle. Pero lo que dice el informe es que en un siglo, por causas bélicas, murieron el triple de personas que en los 19 siglos anteriores. ¿Y qué decir del terrorismo? Bueno, en estos años ha pasado de ser algo muy focalizado en algunas partes del mundo, en algunas ciudades, a ser un problema global que está poniendo en jaque a todos los gobiernos de la humanidad. ¿Se está cumpliendo lo que dijo Jesús acerca de las guerras? Bueno, pues dijo algún detalle más. Leemos en el versículo 11, capítulo 24, versículo 11 de Mateo, dice, aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Falsos profetas. Evidentemente, si son falsos es porque tendrían enseñanzas falsas y que no resultarían ni en esperanza ni en consuelo para las personas. ¿Qué han hecho las religiones? Por ejemplo, las religiones de la cristiandad han enseñado cosas que no están en la Biblia, como el infierno, el purgatorio, la inmortalidad del alma o la Trinidad. También la única esperanza que ofrecen, como concordia y paz, para que se solucionen los problemas de la tierra, la enfocan en una organización humana, en la ONU, cuando lo que tendrían que predicar es, o decir es que es el reino de Dios, el que predicó Jesús cuando llegó a la tierra, el que va a conseguir la paz y la concordia en este mundo. También han ocultado el nombre de Jehová en la Biblia, lo han quitado de las traducciones, y además han perseguido a todo el que lo usaba, y con sus enseñanzas han dividido y han fomentado el odio entre personas que tienen diferentes creencias y nacionalidades. Hasta en algunas ocasiones han llegado al punto de participar en asuntos bélicos cuando han bendecido los ejércitos contrarios y que en muchas ocasiones eran hasta de la misma religión. ¿Se está cumpliendo lo que Jesús dijo acerca de esto? Pues leemos un detalle más en el versículo 12. Dice allí, y al aumentar la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Jesús estaba apuntando a la delincuencia y al crimen, que irían en aumento. Y es verdad que los crímenes y la delincuencia cada día los vemos más cerca. Claro, esto depende de dónde viva uno, de dónde se haya criado. Pero en muchas partes del mundo, hace unos años, podía uno pasear tranquilamente a la hora que fuera por donde quisiera de su ciudad o de su pueblo. Pero la realidad es que hoy, aún en nuestra localidad, en muchos sitios no es recomendable salir a determinadas horas o frecuentar determinados sitios por el aumento de la delincuencia. Lo que antes solamente veíamos por la televisión, hoy lo vivimos muy cerquita de nosotros. La verdad es que cualquier observador que leyera lo que Jesús dijo y analizara estos sucesos con datos como hemos hecho ahora, no tendría ninguna duda de que las predicciones que hizo Jesús se están cumpliendo hoy como nunca antes. Pero otra prueba más, una prueba definitiva que nos dice y que nos ayuda a reconocer que vivimos en la presencia de Cristo, es la descripción que hizo Pablo
de cómo serían las personas en este tiempo. Acompáñame a leerlo en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice allí: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios, y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Bueno, si os habéis fijado, arranca diciendo que esto sucederá en los últimos días. Estas características las tendrían las personas en los últimos días. Y de todas las características vamos a analizar un par de ellas o tres. La primera que vamos a analizar está al principio del versículo 2. La gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero. Vamos a citar tres fuentes seglares del mundo, dos europeas y una asiática. Mirad lo que escribió el Financial Times de Inglaterra. Las personas están más empeñadas que nunca en hacer las cosas a su manera. Se creen dioses y esperan que se les trate como tal. ¿No cuadra esto con que la gente solo se amaría a sí misma? Otra cita, el periódico Jakarta Post, de Indonesia. En tiempos recientes el espíritu materialista ha ahogado la modestia. A menos que la gente considere que eres rico, tu vida no vale nada. Esto cuadra, ¿verdad?, con ser un amante del dinero. Y la última cita, la revista alemana Die Zeit escribió: el motor del sistema económico actual es el egoísmo. Más que nunca, el dinero recibe la mayor importancia en la vida de muchas personas, quienes en su egoísta búsqueda pasan por alto otros valores. Bueno, pues esto es lo que opina el mundo, y que cuadra perfectamente con que la gente se amaría a sí misma y serían amadores del dinero. Vamos a analizar otra. Se encuentra en el versículo 3, al principio: no tendrán cariño natural. Y es que los términos originales que se han usado para traducir esto que hemos leído transmite la ausencia del amor entre familiares cercanos, o sea, entre padres e hijos. También se puede traducir como sin afectos humanos. Bueno, si esto se estuviera cumpliendo, vamos a suponer, ¿qué veríamos a nuestro alrededor? Pues veríamos atrocidades como que los padres tratan mal a sus hijos, o que los hijos tratan mal a sus padres. Veríamos abuso en la familia, veríamos violencia doméstica. ¿Pero acaso tenemos que suponer esto? ¿Es que no son estas las tristes noticias que a diario escuchamos y vemos? Cada año aumenta el abuso de menores, cada año aumenta la violencia de género, donde no solamente sufren las mujeres, sino también sus hijos, si los hay. Cada año aumenta el asesinato en el seno de las familias, los abortos, los abandonos de los bebés, el maltrato o la indiferencia hacia los seres queridos de edad avanzada. Mirad lo que escribió el libro Violencia de Familia. Las pruebas indican que hay más probabilidades de que una persona sea asesinada o que sufra agresiones físicas, maltrato emocional y abuso sexual a manos de un familiar que de un desconocido. Para algunos adultos y niños, el lugar donde deberían sentirse amados y seguros es, por el contrario, el más peligroso de todos. ¿Se está cumpliendo esto? Sacad vosotros la conclusión. Analizamos la última. Al final del versículo 3, del versículo 4 dice: amarán los placeres en vez de a Dios. Hoy las personas viven por y para el placer. Así no se atan ni a nada ni a nadie que les impida conseguir sus objetivos, realizar sus deseos. Y un ejemplo de esto es lo que se ha llamado la liberación sexual, donde todo vale si obtienes placer. Hasta se reivindican estas actitudes públicamente, apuntando como enemigo a la moralidad cristiana. Bueno, hemos visto solamente tres características de todo lo que habla 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, pero solamente con estas tres ya hemos podido comprobar que estamos viviendo en la presencia de Cristo. Y si quieres tener más argumentos, pues solamente tienes que coger una por una las características que hemos visto y analizarlas con hechos como acabamos de ver.
Las consecuencias de estas características llevarían a las personas a peor. ¿Por qué decimos esto? Mirad, si no habéis cerrado 2 Timoteo capítulo 3, lo que dice el versículo 13. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Dice allí: pero los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Quién los engaña? Pues este versículo está conectado con Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Acompañadme a leerlo, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Si lo tenéis ya, dice: así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás. Fijaos, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así quien engaña a todo el mundo es Satanás y sus ángeles, influyendo en las personas. Ese espíritu del mundo que fomentan dirige a la mayoría de la gente para que desarrollen estas características que hemos leído en 2 carta de Timoteo, negativas. Ese espíritu es imperceptible y, como el aire, está por todos sitios y logra que las cualidades del diablo crezcan en el corazón del hombre para que las personas se comporten como él quiere. ¿Con qué consecuencias? Con las que hemos visto, con las que vemos todos los días. Pero Apocalipsis también dice que al diablo le queda poco tiempo, porque en el capítulo 12, versículo 12, dice que Satanás fue arrojado a la tierra sabiendo que le quedaba un corto espacio de tiempo. Así, al igual que el día de Jehová tiene el día marcado en el calendario, el fin de Satanás también tiene un día marcado en el calendario. Y claro, muchas personas ven estas características, las sufren a diario y se preguntan ¿hasta dónde vamos a llegar? Seguramente os lo han dicho alguna vez predicando. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Claro, esto es un sentir negativo, un sentir del que no tiene ninguna esperanza, del que está aguantando porque está resignado, no le queda otra. Porque esta sociedad malvada va a seguir así, de mal en peor, hasta que Jehová acabe con ella. Mirad, los historiadores, que son las personas que estudian el porqué y qué sucedió en las civilizaciones antiguas, han observado un patrón de conducta antes de desplomarse las civilizaciones. Y tiene que ver con el marcado deterioro moral que sufrieron antes de esto. Pues nunca antes en la historia de la humanidad el mundo entero ha caído tan bajo en su moralidad. Y muchos quizás no hagan caso de lo que esto significa, pero el hecho es que esta degeneración sin precedentes desde 1914 es una clara señal de que el reino de Dios pronto va a poner manos en este mundo, va a cambiar los asuntos, va a cambiar el curso de la historia. De ahí que cuando nosotros vemos esas características, pensamos que son los sucesos que componen la señal de la presencia de Cristo. Nos confirman que ese día de Jehová, está acercándose. Así, en vez de estar resignados, nosotros tenemos la esperanza de que pronto se van a ejecutar las sentencias divinas. Porque las pruebas que tenemos, las que hemos visto, son contundentes, son arrolladoras. Y además es que esto es lo que predicamos, que el reino de Dios va a actuar en beneficio de los que quieren servir a Jehová. Advertimos a las personas de que esto va a suceder así, que sin duda es una muestra de la misericordia de Jehová. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Pues pasa como le pasó a Noé, que leímos al principio. No quieren escuchar. Pero nosotros sí que sabemos que este día es inminente. ¿Qué se espera que hagamos nosotros? ¿Qué espera Jehová que hagamos tú y yo sabiendo esto? Mira, dejadme ilustrarlo. Seguro que todos hemos ido al médico a sacarnos un análisis de sangre, ¿no? Para una cosa o para otra. Imagínate que vas a hacerte un análisis de sangre y a la semana siguiente vas a que te den los resultados. Estáis metidos ahí, ¿verdad? ¿Os ha pasado? Tenemos una enfermedad grave. Esta es la conclusión del diagnóstico. Pero está a tiempo de ser tratada. ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo actuarías? ¿Verdad que no se te ocurriría dejar pasar sin más el tiempo razonando? ¿Para qué iría yo al médico si yo estaba bien? No tenía que haber ido. ¿Verdad que ahora que sabemos la realidad tenemos que actuar urgentemente? No podemos dejar pasar ni un día más. Inmediatamente nos ponemos a las órdenes o a hacer lo que el personal médico nos dicen. Esto, actuar de esa manera, significa tener sentido de urgencia.
Y este sentido de urgencia es lo que necesitamos en los días en que vivimos, porque al mundo se le ha hecho un análisis y no puede ser peor. Las consecuencias las vemos todos los días, sabemos dónde van a terminar. Y si no, fijaos cómo lo describe segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 en adelante. Cómo describe el día de Jehová. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 en adelante. Si lo tenéis ya, dice allí: sin embargo, el día de Jehová vendrá como un ladrón. Ese día los cielos desaparecerán con un estruendo, y los elementos, intensamente calientes, se disolverán, y la tierra y las obras que hay en ella serán puestas al descubierto. Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. Vaya descripción del día de Jehová, ¿verdad? Mirad, el versículo 10 dice que los cielos desaparecerán con un estruendo. Los cielos aquí se están refiriendo a los gobiernos alejados de Dios. Y que desaparezcan con un estruendo significa que serán destruidos rápidamente. En el día de Jehová, este sistema de cosas va a ser devastado completamente. Pero a continuación habla de los elementos. ¿Qué son los elementos? Bueno, pues los elementos son los fundamentos o principios elementales, las cosas básicas que hacen que este mundo tenga las características, las actitudes, las metas y los comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y los elementos incluyen el espíritu del mundo, del que hablamos antes. Pues todo esto va a ser disuelto, va a ser destruido. Claro, surge la pregunta: ¿cómo se van a erradicar entonces cosas como las actitudes o los comportamientos? Más adelante nos lo explica, porque más adelante dice que la tierra y las obras que hay en ella serán puestas al descubierto. Las personas aquí, la tierra aquí se refiere a las personas alejadas de Dios. Y que sean descubiertas, lo que se refiere es que a Jehová va a dejar claro que el mundo de Satanás es un mundo diabólico, opuesto a él y a su reino, y que además merece ser destruido. Por lo tanto, Jehová va a destruir a todos los humanos que estén alejados de él y que apoyen al mundo de Satanás. De esa forma va a erradicar características y comportamientos que vemos hoy en la tierra. Y ese día no va a ser de color de rosa. Sabéis que este color muchos publicistas lo usan para hacer que un día sea bonito, ¿no? O algo sea bonito. Pues no va a ser de ese color. Decíamos en la introducción que va a cambiar el curso de la humanidad. Será el día más difícil que se dará en la historia de la Tierra. De ahí que nosotros tengamos que estar muy pendientes de ese día. Debemos analizar qué va a suponer para nosotros a nivel individual y qué va a suponer a nivel general para la humanidad. Porque evidentemente a nivel personal nuestra esperanza es la de salvarnos. Por eso estamos esforzándonos por estar atentos y no dejarnos influir por Satanás, por su mundo. Que en nuestro corazón no se alojen las actitudes que este mundo tiene. Pero para quienes no están al tanto de este tiempo, de este día, Jehová va a llegar, como hemos leído al principio, como un ladrón. Un ladrón que no te pregunta, un ladrón que te coge desprevenido y que no te da tiempo de reaccionar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces de forma urgente? Nos lo dice el versículo 11. Tenemos que realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Mirad, uno de ellos, por ejemplo, será muy importante que cultivemos buenas cualidades. Y lo ilustramos. Imagínate un agricultor que se pasa todo el año trabajando, prepara su terreno, lo limpia de rastrojos, abona la tierra, planta sus semillitas, las riega, cuida de sus plantitas cuando son pequeñas hasta que son grandes y recoge su producto. Esto que hemos explicado en 30 segundos, al agricultor le lleva muchísimos días de esfuerzo y dedicación plena. Pero cuando tiene el resultado, eso bien merece la pena. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros para cultivar buenas cualidades. Ponerle esfuerzo y empeño. Porque tenemos que asistir a todas las reuniones. Tenemos que prepararlas. Leer la Biblia a diario. También tenemos que seguir un programa de estudio personal. Tener un día en la semana marcado para nuestra adoración en familia. Y prepararlo para que sea agradable, sea provechoso.
De esta forma, si hacemos todo esto, las cualidades de Jehová se van a acomodar en nuestro corazón y ahora es cuando podremos desplegarlas en nuestro vivir diario. La segunda cosa que podemos hacer es dar buen uso a la oración, porque va a ser muy útil para reaccionar de forma adecuada cuando nos enfrentemos a las pruebas o las dificultades de este tiempo del fin. Nos ayudará a tener el punto de vista de Jehová, el punto de vista correcto de los asuntos, ver las circunstancias desde su óptica y así poder actuar como Él espera que lo hagamos. Y la tercera cosa es estar muy ocupados en el ministerio, porque predicar es la labor que mejor nos ayuda a tener presente ese día. Portamos buenas noticias, portamos consuelo y esperanza. Y sea que los resultados sean como sean, sabemos que hacer esta labor es lo que Jehová nos ha mandado. Tenemos el gran honor de portar su nombre y de ser sus colaboradores. Así, si nos mantenemos centrados en hacer actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, como los que hemos analizado, demostraremos que vivimos con el sentido de urgencia que necesitamos para este tiempo del fin. Mirad cómo lo expresó Pedro en el versículo 14, si no habéis cerrado, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan todo lo posible para que al final Él los encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Así, ahora es cuando debemos ver este día como algo real, como algo inminente. ¿Pero lo estamos viendo? Porque si lo estamos viendo, pondremos todo lo que está en nuestra mano para ser aprobados por Jehová, para que, como hemos leído, Él nos halle sin mancha, sin defectos y en paz. Seguro que habéis escuchado expresiones como esta o parecida de estar en modo alegre, o estar en modo vacaciones, o los más jóvenes, estar en modo exámenes. Bueno, estas expresiones se usan para dar a entender cuál es nuestra prioridad en ese momento. El resto de cosas parece que son secundarias. ¿Y nosotros, tú y yo, en qué modo estamos en los tiempos en los que vivimos? Porque tenemos que estar en modo día de Jehová, porque las consecuencias de estar en este modo son bendiciones. ¿Cuáles? Hay muchas, pero vamos a analizar alguna. Mirad, en la introducción decíamos que este día cambiará el curso de la historia humana y que posiblemente va a ser el día más difícil hasta la fecha y que nos va a afectar a todos. Así que todos estamos implicados. Pues nosotros, y aquí está la bendición, nosotros seremos protegidos por Jehová en ese día. ¿Podemos poner la imagen, por favor? Muchas gracias por la imagen. Impresionante es esta imagen, ¿verdad? ¿Te imaginas ver cómo Jehová trae su juicio mientras tú estás en una posición de seguridad, como muestra la imagen, entre las alas del ángel? ¿Te lo imaginas? Pues a lo mejor lo vamos a vivir de primera mano. Y esta va a ser una bendición que nunca se nos va a olvidar. Gracias por la imagen. La segunda, estrechar y mantener nuestra amistad con Jehová. Claro, esto siempre es una bendición, podría decir alguien, y tiene razón. Pero ¿por qué es específica de este tiempo? ¿Desde qué óptica vemos esto? Mirad, si como decíamos, estamos en modo día de Jehová, vamos a estar concentrados en seguir su dirección. Así esto hará que sepamos con antelación lo que va a ocurrir. Vamos a tener información privilegiada. Información que además nos va a ayudar a tomar decisiones acertadas. ¿Has pensado cómo te sentirás cuando empiece a suceder eso que Jehová te ha dicho, que estamos esperando y de la forma que te ha dicho? No nos olvidemos que es su día. Él lo va a tener todo bajo control. Cuando veamos cómo sucede todo exactamente como nos ha dicho, ¿cómo nos sentiremos? ¿No se nos llenará el corazón de gratitud por anticiparnos el futuro, por habernos ayudado a tomar decisiones adecuadas, que quizá el resto del mundo no las entiendan, pero que a nosotros nos van a ir protegiendo durante ese tiempo? La consecuencia va a ser evidente, nuestra relación con Jehová se va a estrechar, va a ser cada vez más fuerte, vamos a estar más decididos a seguir sirviéndole. Y la tercera bendición la encontramos en primera carta de Juan, capítulo 2, 17, donde dice que el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Claro, Jehová vive para siempre, pero nos dice, Jehová nos garantiza que si nosotros le servimos, hacemos su voluntad, podremos conseguir lo mismo. Así tenemos la maravillosa esperanza de ver cómo Jehová nos protege de su grande e impresionante día, de ver cómo se cumplen
sus promesas y también poder disfrutar de vivir bajo su gobierno. Bueno, pues igual que las fechas, los aniversarios de tu vida no se te olvidan y cada año los celebras con la misma ilusión, quizá todo lo que hemos visto aquí ya lo sabes y quizá hace mucho tiempo, pero no por eso es menos importante lo que hemos dicho. Porque el objetivo de esta conferencia ha sido reforzar nuestro sentido de urgencia ante el día impresionante de Jehová. Reforzar nuestro sentido de urgencia. Por eso hemos recordado pruebas que nos han demostrado que vivimos en la presencia de Cristo. También hemos dado razones para tener ese día muy presente, que no se nos escape. Hemos visto cómo tenemos que mantener la expectación por Él y algunas bendiciones de hacerlo. Pues dos ideas prácticas como conclusión. La primera, mantengamos el sentido de urgencia en los días en que vivimos. No podemos dejar que Satanás nos despiste. Y la segunda, vivamos en modo día de Jehová para pasar con vida a través de ese día y disfrutar de un futuro maravilloso. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Óscar, por recordarnos de manera tan amena cuán importante es que estemos pendientes del Día de Jehová. La próxima semana también disfrutaremos de una conferencia muy interesante. Os animo a que todos podamos estar también presentes para poder disfrutar de ella. Y a continuación damos paso al estudio de la Atalaya a cargo de nuestro hermano Alejandro Matei. Como se mencionó al principio del discurso, hace una semana celebramos la conmemoración de la muerte de Jesús. Y lo que vamos a estudiar hoy en el artículo de Atalaya tiene mucho que ver con eso. Por eso vamos a comenzar cantando la canción 18. Los invitamos a ponerse de pie para cantar la canción 18, que se titula Gracias por el rescate. Hoy vamos a comenzar a estudiar una serie de artículos, 3 artículos de la Atalaya, y es imposible estudiar estos 3 artículos y no querer más a Jehová. Ese va a ser el resultado. Tienen que ver con el perdón de Jehová. El artículo de hoy se titula El perdón de Jehová, ¿por qué lo agradecemos tanto? El texto temático es Juan 3:16. Que dice, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y como vemos en el tema del artículo, comprender mejor en qué se basa Jehová para perdonarnos nos ayuda a valorar más su perdón. Este es un artículo súper interesante en el que vamos a estudiar conceptos bíblicos muy importantes. Así que los invitamos a todos a participar con sus comentarios. Hoy nuestro lector será el hermano Rubén Reyes y empezamos con la lectura de los primeros 2 párrafos. Imagine a un joven que tiene unos padres muy ricos, pero un día recibe una terrible noticia. Sus padres han muerto en un accidente. Y eso no es todo. También se entera de que sus padres habían derrochado todo su dinero y estaban endeudados hasta el cuello. Así que, en vez de heredar dinero, lo que hereda son deudas. Y le están reclamando que las pague lo antes posible. Pero la deuda es tan grande que nunca jamás podría pagarla. Los seres humanos nos encontramos en una situación parecida. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran perfectos y vivían en un hermoso paraíso. Podrían haber disfrutado para siempre de una vida feliz y próspera. Pero entonces todo cambió. Perdieron su bello hogar y la posibilidad de vivir para siempre. ¿Qué herencia les dejaron a sus futuros hijos? La Biblia nos dice, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. La herencia que nos dejó Adán es el pecado, que nos lleva a la muerte. El pecado heredado es como una deuda enorme que ninguno de nosotros puede pagar.
La pregunta para estos dos párrafos dice: ¿por qué decimos que los seres humanos nos encontramos en una situación parecida a la del joven del párrafo 1? Hermana Alicia, por favor. Sí, lo que le pasa a este joven es que tiene unos padres muy ricos, pero un día pues se entera, tiene la desgracia de que mueren en un accidente. Pero no es la única mala noticia que tiene, ¿no? Que al morir se da cuenta de que han derrochado todos sus bienes, y no solamente eso, sino que tienen grandes deudas, ¿no? Hasta el punto de que le reclaman esa deuda, pero no puede pagarla. De hecho, jamás podrá pagarla, ¿no? Realmente la situación de este joven es tremenda. Así es. Hermana Elena. Y así como el joven pues no tuvo la culpa de las decisiones de sus padres, pero aún así él tuvo que sufrir las consecuencias, pues igualmente nos encontramos nosotros, los seres humanos. No cometimos el pecado original, pero sí que lo hemos heredado y sufrimos sus efectos, que son la imperfección, el sufrimiento y la muerte. Por eso, como dice el Salmo 49:8, el precio del rescate por su vida es tan alto que siempre está fuera de su alcance. Y así es como nos encontramos con una deuda que no podemos pagar. Eso es. Muy bien. Hermana Dina, por favor. Y si este joven no se hubiera encontrado con esa deuda, pues seguramente su vida hubiera sido tranquila, porque sus padres dicen que al principio del párrafo que eran muy ricos, entonces no hubiera tenido problemas ni preocupaciones económicas. Sin embargo, por la culpa de esa deuda, pues sí que las tuvo. Nosotros de igual manera nos pasa igual. Jehová nos creó a los seres humanos para que viviéramos felices y con una plena salud, pero por la herencia que nos dejó Adán, que es el pecado y la muerte, no podemos disfrutar de ello. Muy bien. Leemos el párrafo 3. Jesús comparó los pecados a deudas. Por decirlo así, cuando pecamos, contraemos una deuda con Jehová que tenemos que pagar. Si Él no hubiera hecho nada para quitarnos esa deuda, la única manera que tendríamos de pagarla sería con la muerte. ¿En qué sentido son los pecados como deudas? Hermana Mireia. Pues como muy bien decía el párrafo, cuando pecamos, al final contraemos una deuda con Jehová, y también gracias a Él pues nos ha dado la posibilidad de poder quitarnos esa deuda. Muy bien. Hermana Paqui. Y Lucas 11:4 lo expresa bastante bien cuando dice: perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que está en deuda con nosotros. O sea que es lo mismo, las palabras son similares. Muy bien. Hermana Maricruz. En Romanos 6:23 dice que el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, por lo tanto, debido al sacrificio de Cristo Jesús, pues tenemos el favor de Jehová y Él puede perdonarnos esos pecados. Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo, el 4. Nosotros solos no podemos recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron. Sin ayuda, no tendríamos la esperanza de vivir para siempre ni de resucitar. Tendríamos el mismo final que los animales. Tenemos dos preguntas para este párrafo. Antes de hacer la pregunta A, vamos a leer lo que dice el Salmo 49, los versículos 7 a 9. ¿A quién le gustaría leer ese texto? Salmo 49, 7 a 9. Hermana Estefanía, por favor. Ninguno de ellos jamás podrá redimir a un hermano ni darle a Dios un rescate por él. El precio de rescate por su vida es tan alto que siempre está fuera de su alcance, para que viva para siempre y no vea el hoyo. Muchas gracias. La pregunta dice: sin ayuda, ¿qué sería de nosotros?
Hermana Vanessa. Pues como se ha leído en el versículo 8, el precio del rescate es tan alto que va a estar siempre fuera de nuestro alcance, con lo cual nosotros por nosotros mismos no podemos recuperar lo que Adán y Eva perdieron y no tendríamos la oportunidad de vivir para siempre. Muy bien. Hermana Rosy. Y en Eclesiastés 3:19 se nos compara el ser humano con los animales. Dice que hubiésemos tenido el mismo final, ¿no? Nacer y luego morir. Eso es. Muy bien. Hermano John. Y Salmos el versículo 7 nos deja claro que no está en la mano de nadie, ¿no? Porque explica claramente que ninguno de ellos jamás podrá redimir a nadie. Nadie podría pagar este precio para librarnos de lo que nuestros padres nos han dejado de esta herencia. Eso es. Muy bien. Dijimos que hoy vamos a analizar conceptos bíblicos. Ya estamos hablando del pecado. Tenemos aquí un recuadro que nos habla de distintos significados del pecado. Dice la pregunta B: ¿qué significados tiene la palabra pecado en la Biblia? Hermana Sara. Pues primero, el pecado que cometió Adán contra Jehová al desobedecerle, y en Génesis 3, 17 al 19, ahí Jehová le dijo lo que serían las consecuencias que iba a tener esa desobediencia que había tenido Adán. De tener una vida fácil, pues a partir de entonces su vida iba a ser muy difícil y además como consecuencia iba a volver al polvo, o sea, iba a morir, pudiendo haber vivido para siempre. Muchas gracias, muy bien. Hermana Juani. Sí, también la imperfección que llevamos, que hemos heredado de Adán y que ya desde el principio pues nos induce a tener malas tendencias o formas de pensar malas. Por eso, como dice Salmo 51:5, ya desde que nacemos tenemos el error. Y dice: en pecado me concibió mi madre. Muy bien, así es. Hermano Juan. Y el tercer significado son esas cosas malas que hacemos movidos por esta mala tendencia. Y Santiago 1:14 explica que cuando tenemos un deseo quizá de hacer algo malo y este se vuelve fértil y da a luz el pecado, es decir, esa mala acción en contra de lo que a Dios le parece bien. Muy bien. Hermano Ángel. Y entender esos tres significados del pecado nos hace darnos cuenta de que realmente no tenemos ninguna escapatoria a él, ¿no? Por eso necesitamos ayuda, que es lo que el párrafo decía. Porque ni podemos controlar lo que hizo Adán, ni podemos controlar cómo nacemos, y como nacemos pecadores tampoco podemos controlar qué es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Así que necesitamos esa ayuda. Muy cierto, muy bien. Pasamos al siguiente párrafo, el 5. Pensemos de nuevo en el joven que mencionamos en el párrafo 1. ¿Cómo se sentiría él si un hombre rico se ofreciera a pagar todas sus deudas? Seguro que estaría muy agradecido y aceptaría esa generosa oferta. De manera parecida, Jehová, nuestro Padre que nos quiere, nos ha dado un regalo que paga la deuda del pecado que hemos heredado de Adán. Jesús explicó en qué consiste ese regalo. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Ese regalo también nos permite disfrutar de una buena relación con Jehová. Pregunta del párrafo 5. ¿Qué ha hecho Jehová para ayudarnos a pagar la deuda del pecado? Vamos a escuchar a Mateo por videoconferencia. Jehová dio la vida de su Hijo Jesús para salvarnos del pecado. para salvar Del pecado. el pecado. Muy bien, Mateo, muchas gracias. Hermano, por favor. Sí, como bien vemos, Jehová nos ayudó a pagar la deuda del pecado al dar a su Hijo. De esta manera, su Hijo Jesucristo, con el sacrificio, nos ayuda a reconciliarnos con Jehová,
De esta manera, gracias a este regalo, podemos tener una buena relación con Él y la esperanza de la vida eterna, tal como nos lo muestra Juan 3:16. Muchas gracias, muy bien. Hermano José. Y para ilustrarlo podemos seguir con el ejemplo que se mencionaba en el primer párrafo y que hace la pregunta que cómo se sentiría este hombre rico si alguien le ofrece a pagar sus deudas. Pues está claro que ese agradecimiento estaría contentísimo durante toda su vida, ¿no? Pues de la misma manera nos sucedería a nosotros. Así es. Bien. Hermana Tamara. Sí, en la imagen podemos ver cómo Jesús explicó muy bien lo que Jehová hizo, ¿no? Y lo hizo por amor, predicó esas buenas noticias de cuánto nos ama Jehová y cómo nos va a salvar. Y ese hombre rico tenía que tener mucho dinero para pagar la deuda. Pues Jehová nos demostró muchísimo amor. El precio que pagó fue elevadísimo, como vemos en la imagen, la muerte del hijo que más quería. Muy bien, gracias por comentar la imagen. Hermana Tere. Sí, al pensar en el amor tan grande que Jehová demostró al mandar a su hijo para que muriera, pues también me ha hecho pensar en el amor tan grande que demostró Jesús al dar su vida por nosotros, porque Jesús se podía haber llegado, podía haber dicho, hay muchos ángeles, yo hago una labor contigo. Sin embargo, no, dijo su padre cuando les puso ahí que remediar esto, pues quiso cooperar con su padre. Entonces también nos tuvo un gran amor a toda su creación. Muy bien. Hermano Levia. Sí, me ha llamado la atención que la pregunta dice que ha hecho Jehová para ayudarnos, a pagar la deuda, ¿verdad? Ayudarnos, como si nos faltara algo todavía, ¿no? Y claro, como se basa en Juan 3:16, he pensado que quizás nosotros tenemos que demostrar tener fe en ese sacrificio. Y ahora, cuando tenemos ya esa fe, ahora es cuando Jehová nos ayuda a nosotros a pagar esa deuda. Muy bien. Leemos el párrafo 6. ¿Cómo podemos beneficiarnos de este maravilloso regalo y recibir el perdón de nuestros pecados? Para descubrir la respuesta, en este artículo vamos a analizar los siguientes conceptos bíblicos: reconciliación, expiación, propiciación, rescate, redención y ser declarados justos. Meditar en esos conceptos nos ayudará a estar todavía más agradecidos por todo lo que Jehová ha hecho para perdonarnos. La pregunta del párrafo 6. ¿Qué conceptos bíblicos analizaremos en este artículo y por qué? Aria, por favor. Reconciliación, expiación, propiciación, rescate, redención y ser declarados justos. Muy bien. Hermano David. Sí, y uniéndolo con el párrafo anterior, el 5, si un hombre rico pagara todo eso por nosotros, lo mínimo sería preguntarnos ¿y quién es? ¿Y por qué lo hace? ¿Y cómo lo ha hecho? ¿De dónde saca los recursos? ¿Por qué se ha fijado en mí? En el fondo pueden parecer tecnicismos estas palabras, pero nos ayudan a valorar, como dice el párrafo, todavía más, ser más agradecidos a todo lo que Jehová ha hecho. Así es, muy bien. Pues vamos a empezar a estudiar estos conceptos bíblicos. Los subtítulos nos ayudan ya bastante. Dice el primer subtítulo, el objetivo, la reconciliación. Leemos el párrafo 7. Adán y Eva no solo perdieron la posibilidad de vivir para siempre, también perdieron la preciosa relación que tenían con su Padre Jehová. Antes de pecar eran parte de la familia de Dios, pero cuando desobedecieron a Jehová fueron expulsados de su familia. Eso sucedió antes de que tuvieran hijos. Por esa razón, sus descendientes necesitamos reconciliarnos con Jehová. En otras palabras, es necesario que recuperemos una buena relación con Él. Según una obra de consulta, cuando este pasaje habla de reconciliarse, usa una palabra griega que puede significar hacer que un enemigo llegue a ser un amigo. Lo impresionante es que fue Jehová
quien tomó la iniciativa para que la reconciliación fuera posible. ¿Cómo lo hizo? La pregunta A del párrafo 7. ¿Qué más perdieron Adán y Eva? José Ángel, por favor. Pues perdieron aparte la preciosa relación que tenían con su padre Jehová. Antes de pecar eran parte de su familia, la familia de Dios, y tenían una estrecha relación con él y podían hablar como si fueran un hijo. Eso es, muy bien. Hermano Nacho. Según dice Lucas 3:38, ahí vemos como es la relación más estrecha que se puede tener, puesto que habla de que Adán era hijo directo de Jehová, y fue luego, después de pecar ellos y expulsados del jardín de Edén, cuando ya tuvieron familia, pero claro, ellos ya heredaron el pecado original que habían cometido sus padres. Muy bien. Pues teniendo en cuenta eso, lo que perdieron Adán y Eva, la pregunta B dice: ¿qué necesitamos desesperadamente los descendientes de Adán y Eva? Hermano Rubén Reyes. Pues lo que necesitamos desesperadamente era reconciliarnos con Dios, poder volver a formar parte de su familia. Es lo que se menciona en esta obra de consulta que transmite la palabra griega esta que habla de la reconciliación. Dice: hacer que un enemigo llegue a ser un amigo. Así que si queremos reconciliarnos con Jehová, necesitamos ese sacrificio. Muy bien. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Hermana Emilia, por favor. Porque si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, cuando éramos siempre enemigos, con mucha más razón seremos salvados por medio de su vida, ahora que estamos reconciliados. Y no solo eso, también nos alegramos a causa de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien ahora hemos recibido la reconciliación. Muy bien. ¿Cómo se explica en estos versículos lo que es la reconciliación? Hermana Dazo. Pues con este texto que acabamos de leer, pues nos deja muy claro que el pecado causa una división, ¿no?, entre el hombre y Dios, y como hemos visto, nacemos en pecado, seguimos cometiendo pecado. Por ello, Jehová no nos aprueba por este hecho, y para que la relación se reconcilie, pues se necesita pues restablecer ciertos requisitos que ya veremos. Muy bien. Hermano Santos. Y también vemos en este versículo que hemos leído que la reconciliación es una iniciativa que tiene Jehová para con los humanos. Y esto lo hace más impresionante. O sea, nosotros podemos aceptar esa reconciliación y beneficiarnos de ella, pero al que la propone es Jehová y Jesucristo. Y este hecho, si lo valoramos, es impresionante. Lo es. Hermano Rubén Reyes. Y esa propuesta de Jehová era cuando éramos enemigos de Jehová. O sea, Jehová lleva su amor al límite de decir: aunque sois mis enemigos, aunque no sois parte de mi familia, aunque tenéis lo que habéis merecido por esto que habéis heredado, os ofrezco esta alternativa. Muy bien. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente concepto bíblico que vamos a estudiar: el sistema, la expiación. Leemos el párrafo 8. La expiación es el sistema que Jehová estableció para que los seres humanos pecadores pudieran volver a tener una buena relación con Él. Implica cambiar una cosa por otra que tenga el mismo valor. De esta manera se puede recuperar o sustituir algo que se ha perdido o se ha destruido. Las escrituras griegas cristianas utilizan la palabra propiciación, que tiene un significado parecido al de expiación. La propiciación es la manera en la que Jehová hace posible que una persona pueda estar en paz con Él y ser su amigo. Tenemos aquí dos preguntas. La pregunta A: ¿qué es la expiación? Hermano Navío. Pues es el sistema que Jehová estableció para que los seres humanos pecadores volvieran a tener una buena relación con Él. ¿Qué es lo que implica esto?
pues prácticamente es cambiar una cosa por otra que tenga el mismo valor. Así que se puede recuperar lo que se ha perdido. Muy bien. La pregunta B. ¿Qué es la propiciación? Hermana Patricia. La propiciación es que Jehová haga posible que una persona pueda estar en paz con él. Entonces, básicamente es que Jehová ayuda a que eso sea posible. Muy bien. En Romanos 3:25 hay una nota tanto en la traducción del Nuevo Mundo normal, digamos, como en la Biblia de estudio. Las dos son muy buenas. ¿Les gustaría destacar algo de lo que dicen esas notas? Hermano Rubén, por favor. Pues ahí se explica un poco en profundidad lo que es ese sacrificio de propiciación o de expiación, ¿no? Y comenta cómo se perdió una relación que teníamos con Jehová Dios cuando Adán y Eva pecaron, y ahora entonces hacía falta algo que cubriera eso que se había perdido, que fue la vida perfecta de Adán, y entonces Jesucristo, como veremos más adelante, pues fue el que podía cumplir ese papel, y de esa manera, pues así cualquier persona podía ser declarado justo si mostraba fe en Jesucristo. Muy bien. Hermano David. Y la nota al final también menciona un detalle de Hebreos 9, porque en el Arca del Pacto la tapa, la cubierta, se le llamaba la cubierta propiciatoria. Y era una tapa exactamente igual que la caja, ni sobresalía ni quedaba corta, representando muy bien que el sacrificio de Jesús era exacto, era lo correspondiente, era lo que hacía que el humano se pudiera reconciliar con Dios, porque Jesús daba exactamente la medida de lo que se necesitaba. Muy bien, magnífico. Hermano Páramo. Y continuando con el comentario del hermano Báidez, tanto era así, Jesús era tan perfecta, la medida tan propiciatorio, que Jehová lo tenía tan claro que incluso empezó a perdonar antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿no? Lo explica también la nota cuando dice que perdonó los pecados del pasado. Así vemos que este sacrificio propiciatorio o el medio que Jehová había puesto para poder perdonar los pecados, pues tuvo la libertad de poder empezarlo a utilizar antes porque sabía que iba a funcionar perfectamente. Muy bien. Hermana Mari Carmen. Sí, en Romanos 3:25 dice que Dios lo presentó a él como ofrenda de reconciliación mediante la fe en su sangre. Aquí vemos como efectivamente es Dios quien toma la iniciativa para todo esto. Eso es, muy bien. Pues pasamos al siguiente párrafo, el 9. En la época de los israelitas, Jehová estableció un sistema temporal para que ellos pudieran recibir el perdón de sus pecados y tuvieran una buena relación con él. En el día de la expiación, que se celebraba una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios de animales a favor del pueblo. Claro, esos sacrificios no podían expiar por completo los pecados de los israelitas, ya que los animales son inferiores a los seres humanos. Pero Jehová estaba dispuesto a perdonar sus pecados siempre y cuando los israelitas se arrepintieran y ofrecieran los sacrificios que él pedía. Además, los sacrificios que ofrecían en el día de expiación y en otras ocasiones les recordaban que eran pecadores y que necesitaban una solución mejor, una que fuera permanente. Pregunta del párrafo 9. ¿Qué sistema temporal estableció Jehová para que los israelitas pudieran recibir el perdón de sus pecados? Hermana Mari Carmen de Reyes. Pues era el día de expiación en el cual el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de animales a favor del pueblo, y aunque no podía expiar todos los pecados de los seres humanos o de los israelitas, ya que el animal es inferior al ser humano, pero bueno, Jehová estaba dispuesto a perdonar los pecados de ellos siempre y cuando los israelitas se arrepintieran y ofrecieran los sacrificios ese día en perdón de esos pecados, que se hacía una vez al año. Muy bien. Hermana Cristina.
Por eso en Hebreos 10 Pablo dejó claro que ninguno de aquellos sacrificios que se ofrecían bajo aquella ley tenían un valor permanente. Así que lo que sí recordaban con esto los israelitas era que necesitaban una solución mejor que sí fuese permanente. Muy bien. Hermano Olaf. Y esos sacrificios les ayudaron a ser conscientes de su condición y de sus pecados, y Jehová valoró sus ofrendas y fortaleció la amistad con él. Así es. Muy bien. Hermano Agustín. Creo que ha sido en la broadcasting de este mes donde se ve lo que se hacía en el día de expiación, como el sumo sacerdote cogía a 2 cabritos y uno se quedaba para ser sacrificado y otro se enviaba al desierto, y como los israelitas iban detrás de él para que se fuera, dando la idea de que se llevaba sus pecados para el desierto. O sea, los israelitas deberían ver ese día como el día en el cual quedaban libres de todos los pecados que habían cometido en ese año. Muy bien. Como se ha dicho, hacía falta una solución permanente. Vamos a ver cuál era. Párrafo 10. ¿Qué solución permanente para el perdón de los pecados tenía en mente Jehová? Hizo que su amado Hijo fuera ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchas personas. Jesús dio su vida como rescate a cambio de muchas personas. ¿Y qué es un rescate? ¿Qué solución permanente para el perdón de los pecados tenía en mente Jehová? Hermana Joana. Pues según dice la carta a los Hebreos 9:28, que el Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchas personas. Así Jehová puso esa solución permanente, que Jesús muriera eso una sola vez por todos nosotros. Muy bien. ¿Cómo se le llama a ese sacrificio en Mateo 20:28? ¿Qué palabra se usa ahí? Hermano Oscar. Se usa la palabra rescate. Eso es. Pues de ese concepto bíblico vamos a hablar ahora, del rescate, el precio. Leemos el párrafo 11. En la Biblia, un rescate es el precio que se paga para que haya una expiación y una reconciliación. Desde el punto de vista de Jehová, esa es la base para recuperar lo que se perdió. Recordemos que Adán y Eva perdieron su vida perfecta y la posibilidad de vivir para siempre. Así que el rescate tendría que valer lo mismo que lo que se perdió. Solo podría pagarlo un hombre que cumpliera esos 3 requisitos: ser perfecto, tener la posibilidad de vivir para siempre en la tierra y estar dispuesto a entregar o sacrificar esa vida por nosotros. Únicamente si se daban todas esas condiciones, la vida de esa persona podría reemplazar la vida que se había perdido y se lograría la expiación. Pregunta A, del párrafo 11. En la Biblia, ¿qué es un rescate? ¿Qué es un rescate? Hermano Bejarano. Como dice en la Biblia literal, un rescate es el precio que se paga para que haya una expiación y una reconciliación. Muy bien. Muy bien. Hermano Juan. Como vimos antes, la expiación y la reconciliación es el método que Jehová tiene para que la humanidad, o no, cada uno de nosotros podamos llegar a ser sus amigos, pero para eso hay que pagar un precio, y ese precio es el rescate. Y hay varias condiciones para que este rescate o este sacrificio sea correcto o propicio, y es que tenía que ser un ser humano perfecto. Bueno, perdón, esa es la parte B. Gracias por tenerlo en cuenta. Muy bien. Hermano Salvador. Sí, es curioso que en algunas culturas o idiomas dice que el precio o una vida es lo que significa el rescate, y otros dicen que es el pago que se hace
persona o ese delito. Muy bien. Pues hacemos la pregunta B. ¿Qué condiciones tendrían que darse para pagar el rescate? Anastasia, por videoconferencia. ¿Ya? Sí. Solo podría pagarlo un hombre a ver, un hombre que cumpliera estos tres requisitos: ser perfecto, tener la posibilidad de vivir para siempre en la tierra y estar dispuesto a entregar o sacrificar la vida por nosotros. Muy bien. Lo daban las personas que él coge, claro, que él escoge. Muchas gracias, Anastasia. Muy bien, pues ahí tenemos los tres requisitos. ¿Por qué es lógico que se tuvieran que cumplir esos tres requisitos? Hermano Jairo. Porque, como luego comenta el párrafo, justo esas condiciones son las que tenía Adán. Entonces, como fueron las que se perdieron, son las que se tienen que recuperar con ese rescate para que sea equitativo. Así es, muy bien. Hermano David. Sí, por ilustrarlo es como si alguien tiene un coche nuevo recién sacado de fábrica y le dan un golpetazo tremendo, 2 vueltas de campana, y ahora alguien dice, bueno, pues nada, oye, perdona, la próxima vez miraré mejor, ¿no? Y se queda ahí. O sea, uno tiene ahora que compensar. De hecho, un sistema, incluso los humanos lo tienen, ¿no? Los seguros compensan, se valora. La palabra rescate tiene ese concepto de compensación, ¿no? Como decía la palabra expiación. Así que los requisitos no son que Jehová sea muy exigente, sino sencillamente es que hay que valorar y compensar lo que ha ocurrido, ¿no? Muy bien, gracias por esa comparación. Pasamos al siguiente párrafo, el 12. Veamos 3 razones por las que Jesús pudo pagar el rescate. 1. Era perfecto, no cometió ningún pecado. 2. Por ese motivo podía vivir para siempre en la tierra. Y 3. Estaba dispuesto a renunciar a esa vida y morir por nosotros. Jesús era un hombre perfecto, tal como lo fue el primer hombre, Adán, antes de pecar. Así que con su muerte pudo expiar el pecado de Adán, es decir, reemplazar lo que Adán había perdido. De esa manera Jesús llegó a ser el último Adán. No hace falta que ningún otro ser humano perfecto venga y pague por lo que Adán perdió. Jesús murió una vez y para siempre. ¿Por qué razones pudo pagar Jesús el rescate? Hermana Pilar, por favor. Primero, era perfecto y no cometió ningún pecado. Segundo, por ese motivo podía vivir para siempre en la tierra. Y tercero, estaba dispuesto a renunciar a esta vida y morir por nosotros. Muy bien. Esas son las 3 razones. Hermano Miguel Ángel. Como dice 1 de Pedro 2:22, él era perfecto y en su boca no hubo ningún error, ningún engaño. Al igual que Adán antes de pecar, y por eso pudo él. Muy bien, así es. Hermana Rosy, aquí delante. Y en Romanos 5:19 dice, porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, que era Adán, por el mismo modo muchos llegaron a ser justos por la obediencia de una sola persona, que era Jesucristo. Muy bien. Hermano Manuel. También se dice de Jesús que llegó a ser el último Adán. Esto significa que detrás del último no va ninguno más. Entonces, como consecuencia, no hace falta que ningún otro ser humano perfecto venga y pague por lo que Adán había perdido. Jesús murió una vez para siempre. Eso es, muy bien. Hermano Juan Carlos. Por esa razón, pues podemos decir que es una incoherencia decir que uno es un cristiano y sin embargo, pues cree en la evolución o no cree que hubo un comienzo creado por Dios, porque precisamente tiene que creer en que Adán fue el pecador que introdujo el pecado, la imperfección y la muerte. Así que por lo tanto,
no es coherente decir que uno es evolucionista y es un cristiano que cree en Jesús, sino que tiene que creer porque Jesús es el rescate dado por Jehová porque Adán pecó. Gracias por esa reflexión, muy bien. Hermano John. Y a diferencia de los sacerdotes que podían expiar los pecados, pero tenían que ofrecer sacrificios por ellos y luego por el pueblo, ¿no? En el caso de Jesús fue un sacerdote, un sumo sacerdote especial, peculiar, único, ¿no? Porque él mismo al ofrecer su vida con estas tres cualidades especiales, ¿no?, nos libró del pecado y la muerte para siempre con su vida. Muy bien. Leemos el párrafo 13. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de la expiación y el rescate? El sistema de la expiación es lo que hace Dios para restablecer una buena relación entre Él y los seres humanos. El rescate es el precio que se paga para expiar los pecados de la humanidad. Ese precio está representado por la valiosa sangre de Jesús, que fue derramada a favor de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de expiación y el rescate? Hermana Natalia. Pues el sistema de la expiación es lo que Dios hace para que tengamos una buena relación con Él, y el rescate es el precio que ha pagado para perdonar los pecados de la humanidad. Muy bien, eso es. Hermano Ángel. Para entenderlo de manera sencilla, podríamos decir que el sistema de expiación es el sistema legal que Jehová ha establecido, en el cual dentro se dice que se tiene que pagar una cosa correspondiente por otra, y el rescate es precisamente esa cosa correspondiente, ¿no? Así que la conjunción de las dos hace precisamente posible que se pague este rescate por nosotros. Muy bien. Hermano Agustín. Y entre las cosas que Jehová ha hecho para esta expiación es todo el arreglo que hizo con su pueblo de Israel, el hecho de que estuviera organizado, que hubiera un sacerdocio, que hubiera un templo donde se hacían sacrificios, que viniera el Mesías por ese pueblo. Todo eso Jehová lo ha hecho a lo largo de la historia, y hoy en día Jehová tiene también su organización en la tierra que precisamente hace que se haga efectivo este sacrificio hoy en día. Muchas gracias, muy bien. Hermano Pedro. Sí, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios fue específico con respecto a lo que implicaba precisamente ese precio, haciendo referencia a la sangre de Jesús. Y también el versículo 7 del capítulo 1 da otro detalle también adicional de lo que implica ese precio, ese rescate, y es que también está asociada la bondad inmerecida de Dios. Por lo tanto, tenemos que mostrar un agradecimiento enorme a todo lo que ha hecho Jehová y su Hijo Jesús por todos nosotros. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora al siguiente subtítulo: los resultados, la redención y ser declarados justos. Leemos el párrafo 14. ¿Cuáles son los beneficios de la expiación? La Biblia utiliza varias expresiones para referirse a ellos. Aunque esas expresiones tienen significados parecidos, cada una destaca un aspecto distinto del sistema que Jehová ha establecido para que recibamos su perdón. Analicemos ahora esas expresiones. Hacerlo nos ayudará a valorar más lo que supone para cada uno de nosotros el perdón de Jehová. ¿Qué vamos a analizar ahora y por qué? Hermana Tamara, por favor. Pues vamos a ver cómo nos beneficia esa expiación y por qué, para valorar más el perdón de Jehová. Muy bien. Eso es, pues vamos a empezar con el concepto bíblico de la redención. Leemos los párrafos 15 y 16. El concepto bíblico de la redención se refiere a quedar absueltos o liberados gracias al pago del rescate. El apóstol Pedro lo expresó así:
ustedes saben que no fue con cosas que se corrompen, con plata o con oro, con lo que fueron liberados, literalmente rescatados, redimidos, de la forma de vida inútil que les transmitieron sus antepasados. Más bien, fue con sangre valiosa, como la de un cordero sin ningún defecto ni mancha, la sangre de Cristo. Gracias al rescate, podemos ser liberados del pecado y la muerte, que causan tanto sufrimiento. Sin duda, les estamos profundamente agradecidos a Jehová y a Jesús por habernos redimido mediante la valiosa sangre o vida de Jesús. La pregunta ¿a qué se refiere el concepto bíblico de la redención? Vamos a escuchar a Aria, por favor. Se refiere a quedar absueltos o liberados gracias al pago del rescate. Muy bien. Así es. Hermano Rubén Reyes. Y el apóstol Pedro resaltó lo valioso de ese precio que se había pagado. Él dice que no fue ni con plata ni con oro, fue con esa vida preciosa de Jesucristo, este hombre humano que no tenía ningún defecto, y él ofreció su vida como rescate correspondiente de lo que Adán había perdido. Muy bien. La pregunta B dice: ¿cómo nos sentimos al pensar que podemos ser liberados del pecado y la muerte? Hermana Sara. Pues todos nosotros estamos muy agradecidos porque estamos viviendo las consecuencias de ese pecado, de lo que conlleva para todos nosotros. Entonces, pensar que mediante el sacrificio de Jesús podemos tener no solo el perdón de nuestros pecados, sino una vida mejor como la que tenía Adán, pues nos tiene que hacer estar muy agradecidos a Jehová y a Jesús. Muy bien. Hermano Bejarano. Pues teniendo estos conocimientos tan claros, la verdad lo que te sientes es aliviado. Lo que uno siente en el corazón, tienes alivio y tienes fe. No al contrario de otras religiones, todavía están esperando la segunda venida de Jesús y la venida del Mesías. Pues ahí están. Muy bien. Así que agradecimiento, alivio, sentimientos, ¿verdad? Hermano Juan Carlos. Y también nos sentimos pues muy, como tú decías al principio, amamos más a Jehová porque Él le entregó precisamente lo que más amaba. Y es muy interesante que, como vimos en la carta a los Hebreos 9:14, ahí hablaba acerca de que Jesús ofreció su vida a Dios. Y es muy interesante, ¿no?, que Jesús tanto amó a la humanidad y a Jehová que hizo este sacrificio a Dios. Muy bien. Hermana Mari Carmen. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos porque tenemos una esperanza, como dice, gracias a la sangre de Jesucristo, gracias al rescate, porque como dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos recibirán vida. Gracias por comentar esas palabras de la Biblia, muy bien. Pasamos a los siguientes párrafos, párrafos 17 y 18. Ser declarados justos significa que se retiran los cargos contra nosotros y que nuestro historial se hace borrón y cuenta nueva. ¿Quiere decir eso que Jehová se salta sus propias normas de justicia? No. Él no nos declara justos por nuestros propios méritos, ni tampoco es permisivo con nuestros pecados. No obstante, nuestra fe en el sistema de la expiación y en el precio que se pagó para rescatarnos sirve de base para que Jehová perdone nuestros pecados. ¿Cómo nos beneficia que Jehová nos declare justos? Algunos cristianos han sido elegidos para gobernar con Jesús en el cielo y se han convertido en hijos de Dios. Sus pecados han sido perdonados. Es como si nunca los hubieran cometido. Por eso pueden formar parte del reino. Otros cristianos tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra y han llegado a ser amigos de Dios. Sus pecados también han sido perdonados. La gran muchedumbre que sobrevivirá al Armagedón tiene la esperanza de no morir jamás.
los justos y los injustos que han muerto resucitarán. Con el tiempo, todos los siervos fieles de Jehová que vivan en la tierra tendrán la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Como vemos, el sistema de la expiación permite que nos reconciliemos por completo con nuestro Padre Jehová. ¡Qué bendición tan maravillosa! Pregunta A. ¿Qué significa ser declarados justos? Hermana Juani. Pues significa que se hace borrón y cuenta nueva, aunque vemos que también Jehová no se salta sus normas de justicia, porque por nuestros propios méritos no tendríamos ese perdón, ni tampoco es permisivo también, como dice, con nuestros pecados. Pero el precio que pagó su Hijo Jesucristo es tan alto que sí que sirve de base para el perdón de los pecados. Muy bien. Hermana Patricia. Como dice Romanos, es un regalo que nos hace Jehová, es ser declarados justos, y para aceptar ese regalo lo que tenemos que demostrar es fe en todo lo que ha preparado. Eso es. Hacemos la pregunta B. ¿Cómo nos beneficia eso? Hermana Marta. Pues en el caso de los cristianos ungidos, pues a ellos les beneficia porque el que se les perdone sus pecados les hace merecedores de formar parte de la familia celestial de Jehová y así formar parte del reino celestial y gobernar con Jesús. Muy bien. Hermano Óscar. A mí uno de los beneficios que más me conmueven o que más estoy esperando es el que se muestra en Hechos 24:15 o Juan 5:28 y 29, donde Jehová nos promete que van a resucitar las personas que han muerto. ¿Cuántos seres queridos tenemos que han perdido la vida? Familiares, amigos, y que tenemos la esperanza y la confianza de que Jehová los va a resucitar y vamos a poder volver a verlos y disfrutar de su compañía. Muy bien. Hermano, por favor. Sí, también gracias a la expiación, muchos cristianos como que tenemos la esperanza de vivir en la tierra, o la gran muchedumbre, pues veremos también cómo gracias al sacrificio los pecados también serán perdonados, y también veremos o sobreviviremos al Armagedón, y de esta manera también otros podrán también resucitar después, y todos los siervos fieles de Jehová disfrutarán de la libertad como hijos de Dios. Muy bien. Hermana Dazo. Y otro beneficio muy bonito es poder tener una amistad con Jehová, ¿no? Algo que hemos perdido tras haber pecado nuestros primeros padres, y también disfrutar, ¿no?, de todo lo que Jehová nos enseña. Eso es. Hermana Paqui. Es como cuando con el joven del principio, que decíamos que tenía tantas deudas que era imposible de que pudiera pagarlas, y cuando se ofreció el hombre rico a pagárselas y se quedó toda la cuenta a cero, es pensar pues la vida me ha cambiado, porque esa carga tan grande que tenía ya no la tengo, y encima es que tengo perspectiva de vida y de tantas cosas maravillosas. Pues así es lo que nos pasa a nosotros, gracias a ese precio, ese rescate tan grande y tan justo que Jehová pagó, porque gracias a su justicia fue justo, el precio exacto. Pues tenemos esa perspectiva de vivir para siempre con tantas bendiciones. Muy bien. Hermano Olivia. Sí, aunque todos los que ejercemos fe en el sacrificio de Jesús nos beneficiamos, hay una diferencia. Unos vivirán en el cielo como reyes y sacerdotes, otros viviremos en la tierra, pero que los que van a vivir en el cielo, los que son ungidos, ¿verdad?, para gobernar con Cristo, se han convertido en hijos de Dios, mientras que nosotros, los que tenemos la perspectiva de vivir para siempre en la tierra, hemos llegado a ser amigos de Dios. Así que hay una pequeña diferencia. Hijos unos, amigos otros. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente párrafo, el 19. Es cierto que nos encontrábamos en una situación tan desesperada como la del joven que lo perdió todo y heredó una enorme deuda que jamás podría pagar. Pero Jehová nos ayudó
Y gracias al sistema de la expiación y al pago del rescate, nuestra situación ha cambiado. Nuestra fe en Jesucristo permite que seamos redimidos o liberados del pecado y la muerte. Además, nuestros pecados pueden ser borrados, como si nunca los hubiéramos cometido. Pero lo más importante de todo es que ahora podemos tener una buena relación con nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová. ¿En qué situación nos encontramos gracias a lo que Jehová y Jesús han hecho por nosotros? Hermana Maricruz. Pues en una situación bastante desesperada, pero gracias a que Jehová mandó su Hijo a la tierra, pues ahora estamos en una buena posición si somos obedientes a Él. Y no solamente eso, sino que ahora podemos tener la aprobación de Jehová y tener una buena relación y sintonía con Él, que eso es lo que teníamos que valorar más que nada. Muy bien. Hermana Rosy. Y como dice Maricruz, eso lo conseguimos si tenemos una fe fuerte en lo que Jehová y Jesús hicieron por nosotros. Así es, muy bien. Vamos a usar el recuadro que tenemos aquí para resumir lo que hemos aprendido sobre estos conceptos bíblicos relacionados con el perdón de Jehová. La reconciliación, ¿qué es? Hermana Elena. Pues el propósito que tiene Jehová para nosotros, toma la iniciativa, ya que Él desea que los seres humanos imperfectos disfrutemos de una buena relación con Él. Muy bien. La expiación y la propiciación. Hermano Toledo. Pues es el sistema que Jehová ha establecido para recuperar la buena relación entre Él y los seres humanos imperfectos o pecadores. Eso es, el rescate. Hermano Efraín. Pues es el precio que se pagó, en este caso la sangre de Jesús, para hacer posible la expiación. Eso es. ¿Qué es la redención? Hermana Natalia. Pues es el resultado de ese sistema de expiación y que lo que hace es absolvernos de pagar por nuestros pecados. Eso es. ¿Y qué significa ser declarados justos? Hermana Nadia. Es que nuestro historial queda limpio y eso significa que nuestros pecados pueden ser borrados como si nunca los hubiéramos cometido. Y por eso podemos tener una buena relación y ser parte de la familia de Jehová, como vemos en el foto. Muy bien, gracias por comentar esa imagen que tenemos ahí. Vamos a leer el último párrafo, el 20. Cuando meditamos en todo lo que han hecho Jehová y Jesús por nosotros, nos sentimos inmensamente agradecidos. Sin su ayuda no tendríamos ninguna esperanza. En el siguiente artículo analizaremos algunas comparaciones bíblicas para profundizar en lo que realmente significa el perdón de Jehová para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Rubén, por la lectura. La pregunta del párrafo 20. ¿Qué analizaremos en el siguiente artículo? Hermana de Ciruelas, por favor. Vamos a analizar algunas comparaciones bíblicas para profundizar en lo que realmente significa el perdón de Jehová para cada uno de nosotros. Muy bien, así que seguiremos hablando del perdón de Jehová la semana que viene. Vamos a hacer un pequeño repaso con las preguntas que tenemos aquí al final. ¿Qué respondería? La primera pregunta, ¿cuál es el objetivo del perdón de Jehová? ¿Cuál es el objetivo? Hermana Eva. Sí, pues el objetivo propósito de Jehová es que Él quiere que los seres humanos imperfectos disfruten de una buena relación con Él. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué sirve de base para que Jehová perdone nuestros pecados?
Hermana, por favor. La base para que Jehová perdone nuestros pecados es ejercer fe con conocimiento y obras del sacrificio de Jesús, quien dio su vida perfecta como rescate por la humanidad, tal como lo muestra. Muy bien, eso es. Y la última pregunta, ¿cómo nos beneficia el perdón de Jehová? Hermana Tamara. Pues como hemos visto, nos libera del pecado y la muerte y gracias a eso podremos vivir en la tierra. Se borran nuestros pecados y podemos tener una bonita y estrecha relación con Jehová y formar parte de su familia. Muy bien, eso es. Pues qué interesante todo esto que hemos estudiado hoy, ¿verdad? El rescate es el regalo más valioso que nos ha dado Jehová, ¿verdad? Y si alguien nos hace un regalo muy, muy valioso, lo lógico es que lo conozcamos bien ese regalo. Si nos regalan una obra de arte, una pintura, una escultura o un coche, ¿verdad que casi que lo estudiamos, ¿no? Lo observamos, nos familiarizamos con él. Pues esto que hemos hecho hoy es eso, familiarizarnos con conceptos bíblicos muy importantes que tienen que ver con nuestra salvación. Vamos a seguir hablando del perdón de Jehová. Digamos que hoy hemos estudiado la teoría y a partir de la semana que viene vamos a ver la práctica. Vamos a ver lo que significa para nosotros el perdón de Jehová y luego la siguiente semana cómo nosotros podemos imitar el perdón de Jehová. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar cantando la canción número 10 que se titula Alabemos a nuestro Dios Jehová. Después de la